Bueno, pues profes, primero agradecerles como su disposición a este encuentro y más porque yo sé que esta semana ha sido un poco compleja, al menos en los cursos que están acá en Medellín y pues vamos a terminar empezando a la par regiones y Medellín, ¿cierto? Sí, Entonces, bueno, yo quiero contarles que en este semestre, por ahora, tenemos programados 5 cursos de práctica, pues 5 grupos más bien, ¿cierto? De práctica 5. Entonces tenemos 2 en Medellín, que están la profesora Street y la profesora Catalina. Está el de Carmen de Viboral, que está la profesora Catalina también. El de Caucasia, que estaría el profe Marco Julio, él confirmó, de pronto se conecta ahorita. Y el de Turbo, que está el profe Carlos Julio. Es una de las pocas prácticas que en este semestre coincide que tenemos, digamos, en los 4 campus en donde está la licenciatura en educación infantil. Entonces aquí también hay como una invitación, ¿cierto? Un poco como a identificar en esta oportunidad, en esta práctica, pues qué elementos pueden ser en cuáles vamos viendo asuntos diferenciales. Entonces, bueno, yo quería que hiciéramos este encuentro, esta reunión, un poco para ahondar en lo que ustedes han venido abordando en las prácticas, pero también para conversar asuntos generales de todo lo que tiene que ver con el inicio del semestre. Entonces, a mí me gustaría compartirles, ya les voy a mostrar lo que yo encontré en la revisión de los programas, ¿cierto? Pero entonces les voy a contar también pues de qué vamos a hablar. Primero les voy a compartir lo que encontré en la revisión de los programas de 2024 para que ustedes también planteen, digamos, si ese es el sentido y el propósito digamos, general que se está manejando para práctica 5 o si ustedes han ido encontrando algunos asuntos adicionales. Esto tiene digamos, un propósito y es empezar también un camino que se espera hacer este año. Ha sido una apuesta también desde el comité de carrera, está dentro del plan de acción de este 2025 y es que hace un tiempo se empezó a configurar como todos los trayectos de la práctica, pero ese trabajo, digamos que le falta todavía algunos ajustes y finalización, entonces empezar como un poco ese camino a partir de escucharles frente a lo que pasó el semestre pasado, pues en el caso de la profesora Catalina y la profesora Astrid, que estuvieron acompañando el curso en 2024-2. Y ya pues después de eso conversaríamos de los procesos que ustedes ya saben que están establecidos en el departamento y algunos para tener en cuenta pues también desde la facultad. Serían como básicamente esos tres temas. Listo, igual si ustedes quieren que conversemos de algo más, por supuesto tendríamos entonces el espacio también como de varios, ¿sí? sí. Entonces, se me perdió la videollamada. Yo sé que me escuchan y yo los escucho, pero no sé dónde estamos para compartirla. Ah, ya la vi. Para compartir la videollamada aquí. Listo. Entonces, compartir. Bueno, creo que ahí ya está compartiendo, ¿cierto? Sí, ya está, ya la vemos. Sí. Perfecto, entonces miren, en los programas que se entregaron en el 2024, estos fueron los objetivos que se propusieron para el nivel 5. Ustedes, como saben, esta es una práctica que ha estado un poco más orientada hacia el desarrollo del pensamiento matemático en las niñas y los niños, entonces tenemos este objetivo de promover el desarrollo de una cultura investigativa en los maestros en formación que parta del ejercicio dialéctico entre la teoría y la práctica pedagógica para el diseño de ambientes de aprendizaje que propicien el desarrollo del pensamiento matemático en los niños y las niñas en la primera infancia. Y como ejes problemáticos aparecían así, pues como muy generales, formativo y personal, investigativo y disciplinar. Esto, digamos, lo que está en los programas, ¿cierto?
En el proceso de autoevaluación que se hizo en la licenciatura cuando se hizo la renovación del registro calificado y así quedó consignado en lo que va avanzado del documento PEP, que es el proyecto educativo del programa, pues se plantea, digamos que en el nivel 5, el educador y la educadora infantil como diseñadores y diseñadoras de ambientes que propicien el desarrollo, el pensamiento matemático, teniendo como línea el componente geométrico-métrico en los niños y las niñas. Entonces, digamos que estos son los dos insumos que tenemos sobre cómo va ese tema de la práctica 5. Aquí yo quisiera pues como brevemente invitarles a la profe Catalina, al profe Astrid, a la profe Astrid que estuvieron el semestre pasado. Yo no recuerdo, profe Carlos Julio, si usted había acompañado esta práctica anteriormente. Yo la acompañé el semestre pasado. Fui asistente. Ah, bueno, perfecto. Listo, eso está muy bien el trabajo en equipo. Entonces también quería escucharles un poco. Bueno, eso es lo que aparece en los documentos, pero en la esencia del quehacer de este nivel de la práctica, ¿cuáles consideran ustedes que han sido esas apuestas centrales? ¿Cierto? ¿Qué pasa con las estudiantes y el estudiante que esté en el grupo en ese momento? Aquí me gustaría brevemente escucharles. Bueno, empiezo contando. Bueno. Yo le doy la palabra a las profesoras. Te voy a contar como la experiencia en el centro de práctica, pues en todo ese proceso, los momentos que se vivieron. Bueno, entonces, la práctica se desarrolló en la institución educativa Villa del Socorro. Esta institución tiene 3 sedes y se realizó con el grado transición primero y uno de procesos básicos, que ahí estaban niños de tercero, cuarto, de primero, segundo y tercero, pues de edades diferentes, pero no pasaban de los 10 años, de entre los 9 y 10 años. Entonces, esta práctica la desarrollamos en 3 momentos. En la primera fase fue pues como el acercamiento a ese contexto sociocultural donde se aplicaron entrevistas, cuestionarios, conversaciones con los maestros. Pero en este momento también ellas indagaron acerca del proyecto educativo institucional, de los planes, programas, proyectos que tenían desde el área de las matemáticas. Entonces hubo como una revisión documental del PEI y del plan de área de las matemáticas. También ellas ahí tuvieron la oportunidad de indagar como por esos saberes previos que tenían los niños. Se les pidió que si podían, a las maestras cooperadoras, que si ellas podían dar una clase de matemáticas a los niños, y a partir de allí ellas compartieron la planeación. Entonces allá no se llegó a imponer nada, sino que nosotros trabajábamos los ambientes de aprendizaje. Entonces se les propuso pues como con Andrea, que era la líder, la maestra de apoyo, y que pues el apoyo fue significativo y el coordinador también hubo muy buen apoyo. Entonces les compartimos, como les hicimos entrega de todo el proceso de práctica pedagógica. Entonces en conjunto se les presentó la propuesta pedagógica con todas las planeaciones, que eran 7 planeaciones que ellas diseñaron. Entonces allí hicieron como un diagnóstico del estado de desarrollo cognitivo en que se encontraban los niños en relación a la apropiación de esos conocimientos matemáticos, las dificultades que tenían o el potencial, también, y también las fortalezas. Ya a partir de todo ese acercamiento al contexto sociocultural, de esas conversaciones con las maestras cooperadoras, ellas diseñaron una propuesta de intervención y se dio como la implementación, la ejecución de 7 planeaciones que las consolidaron en un ambiente de aprendizaje. Entonces fue muy interesante porque... Qué pena. Sí. Quiero hacer una pausita ahí para preguntarle, ¿estas 7 planeaciones eran en torno a qué ámbitos conceptuales o a qué ejes problemáticos o a qué procesos de pensamiento?
todo era fundamentado, pues la idea era que se trabajaran los 5 pensamientos matemáticos, el numérico, métrico, espacial, aleatorio, variacional. Entonces, lo hicimos como en grupos de pensamiento. Algunas trabajaron el numérico variacional, otras el métrico espacial y el aleatorio. Entonces, los ambientes de aprendizaje que ellas diseñaron era fundamentado como en las necesidades, en las inquietudes, en los intereses que los niños tenían. Entonces el tema salió de allí, de esas necesidades que los niños tenían o de las motivaciones, los deseos de trabajar pues alguna temática en especial. Pero se trabajaron los 5 pensamientos matemáticos con los niños, entonces ellas desarrollaron pues estos ambientes de aprendizaje a partir de la propuesta pedagógica que se les entregó y las planeaciones ellas las entregaban 8 días antes. Primero se les entregó todo el ambiente de aprendizaje y a partir de ese ambiente de aprendizaje, en ese ambiente de aprendizaje, ellas diseñaron 7 planeaciones con actividades que emergieron pues como de ese ambiente de aprendizaje. Ya luego en una fase 3 se dio como la sistematización y la discusión de los resultados de todo ese proceso de la práctica. Entonces, dentro de ya luego se les hizo la devolución porque la idea era que ellas hicieran la devolución en la socialización con las maestras que participaron, las maestras cooperadoras, pero eso no fue posible. Entonces, ya con Andrea nos reunimos, porque ella me dijo que nos reuniéramos con el coordinador, porque incluso iniciando el semestre, ella me dijo, no, usted es privilegiada porque yo le pedí a ella reunirme con todos los profesores de transición, eran 15 grupos, entonces me reuní con todos esos maestros y yo les hice la socialización de la práctica, fui yo quien hizo la socialización y les conté a los maestros, y también fui con todas las estudiantes. Entonces ya para hacer la devolución, los hallazgos, ella me dijo, vea, usted fue afortunada que nos pudimos reunir, es más, primera vez que una asesora de práctica puede reunirse con los maestros. Ya para la devolución de todo ese proceso, ella me dijo, no es posible, pero sí es necesario que nos reunamos con el coordinador y con una estudiante para que usted me haga la devolución de todo ese proceso de práctica 5. Entonces yo hice una presentación y se las compartí a ellos. Entonces, por ejemplo, dentro de los hallazgos veíamos pues que aunque los pensamientos matemáticos estaban planeados en el área de las matemáticas, las maestras terminaban haciendo el énfasis en lo numérico. Entonces, muchas veces ellas ellas le decían a las estudiantes, les pedían trabajar más como con las necesidades de enseñanza que con las necesidades de aprendizaje. Entonces ellas querían que trabajaran desde el techo que pone el MEN de los estándares básicos en competencias, de los DBA. Entonces nosotros trabajamos muy de la mano, pero sí mostrándoles pues como otras propuestas a ellas. Entonces se pudo pues como observar que las clases, en las clases, aunque se tenía un ambiente de aprendizaje, las maestras siempre querían trabajar porque ellas creían que es que las matemáticas eran la suma, la resta, la multiplicación, la división. Entonces, las estudiantes hacían preguntas que fue con las que yo llevé pues como a compartir con Andrea. Entonces les explicaba pues por qué era dentro de la evolución que hicimos, por qué era importante el juego en la actividad matemática, cómo apropiaban los niños y las niñas del grado transición primero y de procesos básicos, como todos esos conocimientos matemáticos a partir de esos ambientes de aprendizaje que permitían poner pues como el juego y enriquecer y ampliar los conocimientos matemáticos, cuál era el sentido y el significado, porque aunque teníamos esos ambientes de aprendizaje, fue un poco complejo que las maestras pues se cimieran, porque ya al final ellas decían, ay no, es que tenemos que hacer recuperaciones,
Entonces ahí era donde se volvía ya como muy complejo. Entonces dentro de las preguntas que teníamos era pues como también cómo favorecer esos procesos de enseñanza, de aprendizaje de las matemáticas de los niños de preescolar primero, y de esos procesos básicos a partir de esos ambientes de aprendizaje. Ya Andrea pues me dio como, ella me dijo, pero cuéntame desde, porque ese era el énfasis que que yo le presenté al inicio. Ella me decía, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas desde lo pedagógico, desde lo didáctico, desde lo investigativo, desde lo conceptual, desde lo personal? Siempre yo fui muy clara y con las estudiantes lo reflexionábamos, pues que por razones de los tiempos y las dinámicas de los centros de práctica, siempre crea la sensación como de que no es suficiente el número de sesiones para llevar a cabo una propuesta pues que permita desarrollar integralmente esas planeaciones que ellas llevaban, pero por ejemplo desde lo pedagógico se logró como crear conciencia de la importancia del diario pedagógico. Andrea, la maestra de apoyo, me decía, ay, Astrid, fue tan importante que las estudiantes, esos diarios que usted les revisaba en cada una de las clases, los compartieran con las maestras. Eso quedó como una propuesta, porque las maestras lo que hacían como diarios era muy distinto a lo que las estudiantes hacían como diario, pues que para ellas era como un instrumento de investigación de esa práctica pedagógica y que también servía como para dotar de sentido y de significado ese quehacer del maestro, porque les permitía reflexionar, ver los aciertos, desaciertos, las dificultades que estaban teniendo y poder mejorar en la marcha. También desde lo didáctico, hablábamos con Andrea que los ambientes de aprendizaje fueron los que permitieron pues como la regulación continua de esos aprendizajes y la posibilidad de que ellas pudieran sistematizar toda la propuesta a partir de esas planeaciones. Desde lo investigativo, el acercamiento que tuvieron las estudiantes a ese contexto sociocultural, que fue lo que les permitió identificar las necesidades, las dificultades y las fortalezas que tenían los niños. Y desde lo conceptual, pues el seminario generó más preguntas que respuestas, ¿cierto? Las inquietudes que ellas tenían, las incertidumbres que permanentemente motivan a continuar como con esos aprendizajes y con la profundización y con la búsqueda de nuevos aprendizajes. Ya desde lo personal, las maestras en formación, ellas pudieron darse cuenta de acercarse al contexto de los niños, de por qué era importante planear, diseñar actividades con sentido, acercarse, por qué acercarse a la práctica con una mirada crítica, reflexiva desde el desarrollo también como de esa, o más bien la movilización desde la actitud matemática de los niños y que estaba siendo vivida pues con ellas ahí en la inserción de ese campo de trabajo a través de esa práctica investigativa. Entonces eso fue como lo que hablaba con Andrea. Ella me decía, ¿cuál fue el impacto que tuvo esta práctica? Pues yo le decía a ella que era como esas posibilidades que tuvo sobre la población de niños que se beneficiaron de la práctica, porque incluso los niños mostraban, yo tuve la oportunidad de compartir con ellas en varios encuentros, en el trabajo ya pues en la ejecución de la práctica con los niños, y yo pude ver que realmente sí se impactó el trabajo que ellas hacían con los niños y lo que ellas significaron para los niños allá en esa práctica. Entonces sí se pudo mover, aunque de pronto no podemos hablar que desarrollaron todo ese pensamiento en los niños, no, pero ellas pudieron movilizar en los niños y en las niñas como esa actitud positiva hacia las matemáticas a través de esos ambientes de aprendizaje,
de las actividades. Profe, pero venga, hagamos una pausa ahí, que es que usted se me adelantó a todos los puntos de una vez. Entonces, hablando de como tal de la configuración del curso y del proceso formativo, lo que yo recogí es que fueron dos fases principalmente. Una, acercamiento al contexto sociocultural para que conocieran también como un poco sobre ese escenario de práctica, y el segundo, donde se dio ya como todo esto, digamos, más desde el énfasis, que fueron las planeaciones en los 5 pensamientos matemáticos y la práctica en esto también. ¿Sí? Hasta ahí voy bien, ¿cierto? Bueno, además se lograron hacer las socializaciones, pues ya como digamos del ejercicio en la interacción con el centro de práctica, pues usted nos compartió que logró hacer entonces todas estas socializaciones con las profesoras y demás, lo cual yo creo que es una ganancia muy importante en términos de lo que es el relacionamiento con todo este sector externo. Entonces, eso como digamos en la configuración del curso. Para la profe Catalina fue similar, se abordó también estas dos fases, usted tenía otra propuesta de pronto, algo complementario. No, nosotras pues hablamos desde el principio del semestre, nosotros hemos tenido pues como muy buena comunicación para guiar estas prácticas en matemáticas. Básicamente fue lo mismo, la diferencia es que los grados en los que estaban los estudiantes y el estudiante con el que yo trabajé, ellos estaban más primero, segundo, inclusive tercero. Las temáticas giraron en torno a las necesidades que la institución pues dio a conocer, o las profes específicamente en ese primer momento que fue de reconocimiento de la institución, que fue el acercamiento al contexto sociocultural. Muy enfocado a lo numérico, porque lo que está diciendo la profe es verdad, ellas pues tienen una fijación con lo numérico bastante marcada, entonces con los números naturales, las operaciones básicas, y en tercero los números fraccionarios. Y un poco de estadística también, que muchas veces pues dejan la estadística y la geometría para lo último de matemáticas, y como tratando de cumplir con lo que dicen los planes, se trabajó un poco eso también, pero el énfasis así más grande estuvo marcado, pues estuvo como enmarcado en lo numérico. La propuesta que tú mostrabas ahorita de lo que dice el documento, el PEP, y lo que decimos nosotros es porque anteriormente yo orientando esta práctica ya varios años, y anteriormente se tenía el acuerdo de que fuera en el pensamiento espacial y métrico, pero después, viendo las necesidades de las instituciones, se modificó a que se trabajara el pensamiento matemático en general, pero ha tenido mucho énfasis en lo numérico porque el pedido que las profesoras hacen. Sin embargo, pues yo vi que en ese sentido no puede ser uno tampoco tan abierto a que sea lo que ellas digan solamente, porque termina uno haciéndole como las clases a ellas y planeando muchas veces como cosas, por ejemplo, que los estudiantes ya quieren como trascender a otras cosas, trabajar cosas que no se han trabajado, el pensamiento variacional, y hemos encontrado mucha resistencia al respecto, ¿sí? Cuando trabajamos pues alrededor de la geometría y el pensamiento métrico, nosotros cuando hacíamos la inducción decíamos, bueno, en este caso vamos a hacer unos proyectos, los proyectos van a estar pues bajo estos dos tipos de pensamiento, y funcionó. Yo sé que ahora las condiciones en las instituciones han cambiado mucho y no sé si funcionará nuevamente, pero inclusive yo hablaba con Carlos Julio en estos días y teníamos la propuesta de trabajar también otra vez un poco alrededor de lo métrico, geométrico y también lo numérico, como no abrirse a todos los pensamientos porque no da. Y porque además en el aspecto disciplinar, como el seminario y la práctica pues obviamente van relacionados, en el seminario, en el aspecto disciplinar, también hemos trabajado algunas ideas que ellos quieren llevar respecto a los pensamientos, entonces a veces no se alcanzan a abordar todos estos pensamientos, así ellos hayan tenido el curso de desarrollo del pensamiento matemático, es insuficiente como para cuando van a las prácticas, entonces básicamente a uno le toca ir en el seminario desarrollando también el pensamiento matemático en los estudiantes para que lo puedan llevar a los niños. Entonces, pienso que
está bien volver a retomar como lo geométrico, lo métrico y lo numérico, pues a pedido de las profes en las instituciones, y hasta ahí, ya creo pues que inclusive sería bastante. Yo estuve en dos instituciones educativas, una fue la Ciro Mentía y la otra fue la Francisco Luis Hernández, que además teníamos, como yo tenía a Héctor, que es un estudiante sordoseñante, entonces también hacíamos trabajo con niños de preescolar en lengua de señas. O sea, eso fue bastante Cata, interesante. perdón, recordame porfa, profe, en la Ciro Mendía y en la Francisco Luis. que ahí era donde estaba, ¿cómo se llama el Héctor de estudiante? Tratos. Héctor. Sí, Héctor, listo. ay, Héctor, ¿qué es el apellido? No me acuerdo el apellido. Listo, no, pero con esto me ubico, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos esto frente a las instituciones educativas y bueno, muchas gracias pues a ambas también por las recomendaciones que hacen. Bueno, pues menos mal esto queda grabado, se puede también como sacar un acta para todo ese proceso que se va a iniciar de la consolidación como de los trayectos de práctica. Bueno, en el caso pues del profe Carlos Julio, yo entiendo que como él ha estado trabajando de cerca pues con Catalina, ha tenido acercamiento al programa, no hay como mayores inquietudes, o no sé, profe, si usted tenga alguna inquietud particular sobre lo que es como tal la propuesta formativa del curso. Tienes el micrófono apagado. Tienes que prender el micrófono. Ya. No, simplemente un comentario al respecto, y es que lo que sucede en las instituciones educativas con los profesores es que cuál es la idea que ellos tienen de matemáticas. Para ellos las matemáticas es trabajar lo numérico solamente. Ni siquiera me atrevo a decir que sea pensamiento numérico, sino que son los algoritmos de las operaciones básicas. Entonces, cuando llegan estas propuestas, de alguna manera es como entrar en resonancia con eso que se hace en las instituciones. Y es ahí donde también se presentan a veces un poco de dificultades, porque los estudiantes tienen que entrar en la resonancia con lo que están haciendo los profes. Entonces ahí van limitando pues como todo este trabajo que se quiere desde el pensar las matemáticas. Entonces ahí me parece pues que es un asunto que hay que tener siempre presente, porque son los profesores enlaces los que de alguna manera determinan y condicionan a las muchachas practicantes. O sea, eso se va a mantener, porque cuando uno le pregunta a un profe de primaria, y me atrevo a decir que en gran parte de nuestro territorio quedan las matemáticas, ellos le dicen a uno, no, es números y hacer operaciones con números. Y la geometría sigue siendo, digamos así, la cenicienta en la educación básica, o sea, sigue siendo relegada, es lo último que se hace. Además, que muchas veces pues, se preparan los seminarios, y por ejemplo el seminario con Cata era los lunes, y fin de año es bastante complicado en las instituciones educativas. Yo no sé cuántas veces alcanzaron a ir, eso al final fueron muy pocas. Entonces se va reduciendo como los tiempos para poder desarrollar bien las ideas. Y una cosa pues, que a mí sí me llamó mucho la atención con el grupo pues, de los lunes que trabajaba la profe Cata, era la actitud tan diversa de las estudiantes. En el seminario era, entonces no se la imaginaba que cuando fueran a las instituciones, al Ciro Mendía, donde la vimos, allá en la Francisco Luis, completamente diferentes, entran en una resonancia diferente con los niños, con los profes, en querer, pues como querer hacer las cosas, enseñarlas. Eso me sorprendió muchísimo, porque eran muy negadas en los seminarios a cómo hacer las cosas, pero cuando fuimos, la actitud cambiaba. Eso quería Muy comentar. interesante, muchas gracias, profe, también por esas observaciones. Bueno, entonces, lo siguiente sería hablar de los centros de práctica, ¿cierto? De los escenarios de práctica. Ustedes saben que es muy importante que, primero,
mantengamos las relaciones con los escenarios de práctica, ¿cierto? Si hay que revisar escenarios de práctica, por supuesto es importante hacerlo, pero si el escenario que ya se viene trabajando, ustedes consideran que sí es el espacio, digamos, pertinente para el desarrollo de los propósitos formativos, sería importante tratar de mantenerlo. También con una, digamos, variable adicional, es que ahorita estábamos en el comité de práctica y nos sugirieron que no se abrieran nuevos convenios de práctica para el mismo semestre. O sea, si vamos a abrir un nuevo escenario de práctica, entonces empezar a hacer el proceso desde ya para que pueda estar listo para 2025-2, porque pues pasa desafortunadamente que se queda mucha parte del semestre gestionando el convenio y las estudiantes sin poder hacer sus prácticas. Entonces, en ese caso, para ustedes, al menos para Medellín, ¿están bien estas tres instituciones? Bueno, yo pienso es como, yo tengo muchos años también, hace rato no daba práctica 5, pero fue muy duro cuando ya hace muchos años que nos tocaba a nosotros los asesores buscar los centros de práctica y casi que rogarles. Entonces, esta vez que vuelvo a práctica me parece muy interesante. El apoyo, por ejemplo, Andrea fue un apoyo muy valioso, la maestra de apoyo para las estudiantes. Yo pienso que es el asunto de, sí, la maestra cooperadora. Yo valoré mucho, les agradecí a los maestros, pero sobre todo a la profesora Andrea y a Fernando, el coordinador, porque fueron demasiado amables, me generaron los espacios cuando yo quería hablar con ellos y sobre todo para la socialización. Entonces yo pienso que el asunto es de las maestras, lo que decía Catalina ahora, y nosotras hemos trabajado muy de la mano, que había un ambiente de aprendizaje y con la maestra cooperadora acordamos y ella me decía, sin embargo, eso no puede ser, o sea, Andrea me preguntaba, cuénteme, las profesoras sí están permitiendo, posibilitando que las estudiantes desarrollen esos ambientes de aprendizaje. Pues eso tenía que ser manejado muy cuidadosamente, porque hay maestras que terminaban, pongo ejemplos por ahí de 3 o 4 estudiantes, porque yo me metí al aula, no o sea, observarlas, pero más que todo apoyarlas. Entonces, la profesora, ellas tenían un proyecto de astronomía muy bonito, que yo se los asesoré, les di ideas muy bonito, muy interesante. Entonces, este trabajo, este ambiente de aprendizaje tenía una fundamentación muy bonita, unas actividades, pero la profesora, porque ellas trabajan con módulos, con cartillas del PTA, les entregó un montón de fotocopias y en las fotocopias de guías de trabajo, entonces tenía los planetas, entonces en los planetas tenían sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Entonces yo les dije, muchachas, pero es que ella nos dijo que esto hacía, yo no muchachas, pero miren los documentos que hemos leído, el trabajo, ustedes tienen que convencerlas, no es que vamos a imponer algo, pero son ustedes, que profes, que no, ustedes no pueden sentir susto. Entonces yo trabajando ahí, yo trabajé con los niños delante de la maestra cooperadora y delante de mi estudiante, les pusieron niños de primero cuando no conocían cómo funcionaba el sistema de numeración de valor posicional. Los niños estaban en conteo, en procesos de conteo. Entonces, una suma, por ejemplo, quedaba 324. Entonces, yo lo hice muy visible. Yo le decía al niño, ¿qué número es este? El niño, 3, 2, 4. Mire que él no tenía el significado y ya los tenía sumando la profesora. Entonces, yo le decía, cuando volví, y yo, muchachas, ustedes tampoco se pueden prestar para eso. ¿Cuál el proyecto? ¿Cuál es la esencia del proyecto del ambiente de aprendizaje? Entonces, ustedes se dieron cuenta, miren, por ejemplo, estos autores, a Irma, y les mencionaba mucho, mire cómo los niños apropian procesos de conteo, sistema de numeración, de valor. Si los niños no han apropiado conteo, no tienen el concepto de número muchos, o sea, ellos dicen el dígito, pero ellos no están leyendo el número. Entonces, ellas me decían, ¿y cómo decirle? Yo, no, es que no es como decirle a la profesora, es lo que ustedes están aprendiendo en el curso, es como el vivirlo, es vivirlo en la práctica. Entonces, yo pienso que más que
son como las maestras, ¿cierto? Eso ya tiene que ver como con los procesos de formación desde las Sí, escuelas ahí normales sí no tenemos superiores. como control Entonces, de esa variable, porque yo creo que es, esa situación nos puede pasar, profe, en cualquier institución. entonces, por ejemplo, esa que era una propuesta muy bonita y nosotros la queríamos presentar en la socialización, porque aquí tengo el póster todavía, las fotos, todo. Esa era una propuesta tan linda, pero les digo honestamente que se desdibujó, porque ellas tenían el camino claro, pero ellas son muy temerosas de las maestras, que porque pierden la práctica, o sea, por un montón de situaciones. Y lo que yo viví es de manera muy interesante los diarios, o sea, las reflexiones porque también los diarios tenían un componente investigativo, de reflexión, de análisis, después de leer un montón o sea, ver cómo las estudiantes apoyaban los comentarios que hacían en el diario con esos autores que estaban leyendo, eso para mí es una de las cosas más gratas. Entonces, sí, no es tanto como cambiar los centros de práctica, porque la verdad yo comparo en este momento y hace muchos años. El apoyo que hay, o yo por lo menos allá en Villa del Socorro tuve un apoyo y Andrea me decía, Astrid, cuénteme, pero habían cosas que por ética, por muchos asuntos yo no podía contar. Ay, es que la maestra no, o sea, desde lo académico sí, pero yo no iba a contar ciertos asuntos que ya hacían parte de la intimidad del aula, aunque si yo en algún momento me hubiera dado cuenta de maltrato, eso sí lo tengo que contar, eso sí lo tengo de maltrato a niños, pero yo no viví tanto esos asuntos. Entonces, no, yo pienso es como seguir el trabajo con las maestras y mirar de qué manera, pues, fortalecer más a las estudiantes, porque eso me pasó no solamente con ese grupo, me pasó con 3 grupos, unas propuestas bien interesantes y cómo terminaron haciendo, sumando, restando, multiplicando y dividiendo en propuestas, por ejemplo, desde pensamiento espacial, una propuesta muy linda que era espacial y también terminaron sumando, restando, multiplicando y dividiendo, que porque es que tenían que hacer recuperación. Entonces eso es triste también y le da a uno como una nostalgia después de haber preparado a las estudiantes, pero pues eso se los digo a ustedes, eso no se los decía a las estudiantes, yo allá lo hacía desde el espacio de formación, lo reflexionábamos, pero eso se da nostalgia. Yo las invitaba, muchachas, que estamos trabajando. Y era muy chévere porque yo tenía el curso también, que también fue un poco complejo el curso de didáctica de las matemáticas, porque habían estudiantes muy pesadas, Las algunas mías. irrespetuosas. A mí no me gustan casi los grupos. Y bueno, yo Yo, cedí que cuando haya asamblea, que cuando haya, listo. Y empezaron, cuando tuvimos que ir como que nos invitaron allí a esa conferencia, ¿cierto? De Secretaría de Educación. No, eso se volvió ahí un caos súper irrespetuoso, me retiré del grupo. No volví a entrar a ese grupo y ya todo a través del correo. Eso fue con las Bueno, de... profe, entonces, eh, pregunta por escenarios de práctica, vuelvo a encuadrar yo, porque vamos mezclando los yo, temas Bueno, y no vamos precisando. Entonces, espere, con la listo. institución Villa del Socorro muy bien, de pronto contemplar la posibilidad de hacer es una reunión con las profes explicándole los propósitos formativos y que les permitan a las estudiantes llevar a cabo las planeaciones, no porque las de ellas no son importantes y valiosas, sino porque la estudiante debe vivir el proceso completo de planear, llevar a cabo la planeación y hacer esas reflexiones que usted planteaba pues en el diario de campo, ¿cierto? Entonces habría que hacer Cristina, ahí como un asunto yo quería con... hacer un comentario al respecto en el Ciro Mendía, yo me le adelanto un poquito acá. Como Germán conocía el trabajo nuestro desde la Universidad Nacional, donde inclusive muchos profes asistieron a los talleres que damos en la Yo. Universidad Nacional. Ay, excelente. Eso Entonces, me formó. yo pues, con Kate y con Germán, hay una de las visitas que hagamos como asesores vaya un poquito más allá pues de hacer ese enlace profesores, estudiantes, practicantes y tengamos la oportunidad de mostrar una experiencia, eh, una experiencia que le permita pues, que nosotros orientemos como una especie de taller dirigido a los profesores para sensibilizarlos desde la experiencia y a lo que hacemos con las muchachas en el seminario. Por ejemplo,
una actividad con el ábaco, con la yupana, para mostrar cómo se piensa la división o cómo se piensa la multiplicación, pero hacerlo nosotros con las profesoras y las practicantes, porque a mí me parece que eso ha faltado, y con Germán quedó pendiente eso, de que se podía hacer y que lo querían hacer, un taller dirigido a los profes. Yo creo que eso logra una mayor sensibilidad para cuando las muchachas vayan a hacer a desarrollar sus proyectos, sus cosas, se les permita más. Porque, no solo, porque yo recuerdo pues cuando uno hace la visita de enlace, es una repartición de muchachas con las profes, pero hasta ahí, ya lo que viene, ya uno como que pierde. Entonces, dar más información desde actividades que se hagan en el seminario con las muchachas para que los profes se sensibilicen más. Bueno, Y yo creo que esa propuesta del profe Carlos Julio, ya te voy a dar la palabra a Cata, es que no quiero que se me escape esa idea, es muy importante, pero con un apellido, y es que sea colaborativa. ¿En qué sentido? No podemos llegar como universidad a llevar cosas a la institución como si la institución no desarrollara cosas también. Porque recuerden que eso pueden leer también las profes y la institución una actitud soberbia de parte nuestra. Y entonces el ejercicio que creo que puede ser muy interesante, tanto para las practicantes, que son nuestras estudiantes, como para las profes y los profes de allá de la institución, es si se hiciera una experiencia conjunta, ¿cierto? Como ellas que le muestren una forma en la que lo hacen, digamos, a nuestras estudiantes, y nosotros también, tal vez, una de las estrategias con las que trabajamos con las estudiantes les pueda servir a los profes. Pero sí me hago entender por qué, porque si llegamos solo a llevar, entonces no vamos a permitir que la institución también le muestre a las estudiantes lo que la institución ya hace. Y segundo, pues porque si ustedes, yo creo que lo han vivido en muchos otros escenarios, y es como, venga, entonces nos vienen a traer cosas pues como si aquí no hubiera nada, cuando hay muchas experiencias muy interesantes al interior de las instituciones. Entonces, toda esa propuesta del profe Carlos Julio me parece muy importante, muy pertinente, solo que ojalá sea colaborativa. Ahora sí, profe Cata, ya no la interrumpo más, adelante. Bueno, yo estoy de acuerdo que continuemos pues como con la Ciro Mendía, ya inclusive todo el año pasado estuvimos en la práctica 5 en la institución. A ver, también quiero decir como algo que las profes, cuando hicimos las evaluaciones al final, las profes también me decían, era como, bueno, pero es que entonces todo el tiempo las prácticas que vienen son en matemáticas, cuando nos van a apoyar en lenguaje, cuando nos van a apoyar en ciencias. Entonces yo creo que es muy positivo, porque además Germán es el coordinador, es... el semestre pasado y antepasado había una figura que era como, no el cooperador, sino una persona que era el enlace en general entre la institución y la universidad, ¿sí? Que era el paraacadémico. Entonces, Germán en la Ciro Mendía y Andrea en el caso, pues, de la institución, ¿cómo es que se llama la institución? Villa del Socorro. Villa del Socorro. Entonces, era con ellos que nosotros hacíamos, pues, como esas conexiones. Pero cuando yo ya hablé con las profes, porque ellos sí son muy dispuestos, dicen sí, y nos llevan, y bueno, pero cuando uno ya va a hablar uno a uno con las cooperadoras, entonces ellos me hicieron saber que bueno, que cuando les van a hallar practicantes de otras áreas, porque ya mucho tiempo llevamos fortaleciendo el área de matemáticas. Sí, o sea, reconozco que el trabajo ha sido muy bueno, nos han posibilitado todo, pero también quiero poner pues aquí como en el escenario las voces de las docentes cooperadoras, porque muchas veces se niegan, es porque dicen, otra vez matemáticas. Bueno, solo quería pues como porque hacer allá en Villa del Socorro entiendo que hay dos prácticas, la de educación especial y como que ellas habían pedido, esta es primera vez, ¿cierto, Cata? Que en el Villa del Socorro de matemáticas, me decía Andrea. Sí, porque allá era más... Sí, ellas la pidieron que fuera en matemáticas, lo mismo que está diciendo Cata, pero que fuera en matemáticas. Al contrario. Entonces, sí. Sí, porque a ella también pasó lo mismo. Listo, yo me voy a una conversada larga con la profe con la jefe, pues con la profe Maribel, sobre el tema de prácticas. Voy a incluir este punto, porque puede ser que también en ese relacionamiento que tenemos con los escenarios de práctica, otros hayan solicitado, digamos, asuntos similares, entonces se identifique que es pertinente una rotación, por decirlo de alguna manera, no de centros de práctica, pero sí del nivel de la práctica en el centro, ¿cierto? Entonces,
eso como frente a lo de los escenarios de práctica. Entonces yo espero Cristina, tener esa conversación. Sí, claro, profe. ¿y qué sitios de práctica se consideran en Urabá? Si se puede, pues, para yo Claro, irme allá, perfilando. eso, profe, allá vamos entonces, profe. Vamos, estamos abriendo camino, ¿cierto? En Urabá, ya le voy a decir en qué práctica tenemos en este momento. En Turbo. En Turbo tenemos solamente una cohorte que es la que usted va a acompañar y entra una nueva, ¿cierto? Entonces tenemos práctica 1 y práctica 5. ¿Qué vamos a hacer? Ahí nos toca hacer toda la tarea, digamos, desde el inicio y es revisar qué convenios ya tenemos en Urabá, porque la facultad pues tiene otros programas allá y tratar de aprovechar, digamos, estos convenios, ¿sí? Ahí sí le voy a pedir mucho también su apoyo, profe, porque como Yo ustedes sé. saben, acá la coordinación es compartida, entonces no tengo mucho apoyo en lo operativo, entonces ahí sí de pronto el profe me puede ayudar como con esa revisión, Claro. identificar qué instituciones hay y podemos consultar, por supuesto, con el enlace de allá de Urabá, pues la persona, la gestora es la figura, la gestora de allá de Urabá, también pues como, bueno, cuáles pueden ser las ubicaciones de las instituciones, pues que sean también muy centrales, porque seguramente las estudiantes provienen de diferentes regiones. En el caso de Oriente. Oriente. Porque en Urabá hay convenio marco, es decir, se hizo fue directamente como con la Secretaría de Educación. Pero si hay unas instituciones, yo me di cuenta el semestre pasado que porque yo di el curso de desarrollo de pensamiento matemático allá, hay unas instituciones en donde las profes de las otras licenciaturas han estado yendo porque ya reconocen, ya saben que van practicantes, entonces sería como la tarea, pero el convenio es marco, o sea, es para todo el mundo, todo Urabá. Eso favorece mucho más, ¿cierto? Ujú. Bueno, y en el caso de Oriente, profe, allá sí hay varias cohortes, o sea, allá ya pasaron el semestre pasado por práctica 5, por práctica 6, por práctica, pues vamos en este momento en práctica 8. Entonces ahí quedo con esa tarea de revisar, ¿cierto? Como cuáles han sido las instituciones en las que se ha llevado a cabo la práctica para que establezcamos pues de nuevo ese contacto, ¿cierto? O en caso de que la profe, digamos, Maribel, sugiera que sí se haga la rotación de los niveles de práctica, entonces ¿en cuál sería? Pero entonces queda ese pendiente. Quiero pues también como precisar, voy a ir metiendo cositas de las generalidades. Desde el comité de prácticas nos sugieren que las asistencias, digamos, como tal al centro de práctica, pues empiecen en marzo, o sea, que sean como de marzo a mayo. Por supuesto, eso necesita que hagamos pronto el acta de inicio, que solicitemos la ERL y demás, pero quería como mencionarles eso para que sepamos pues que tenemos un buen margen para iniciar y para organizar como ya estos detalles que son muy importantes, pues y es en qué escenarios van a estar. Bueno, y ya lo otro que les quería, pues como mencionar en la reunión, era recordarles como algunos asuntos que seguramente pues ustedes ya saben, pero que se los voy a volver a compartir, como otros asuntos, además de la propuesta formativa y de los escenarios de práctica, que es importante que tengamos en cuenta. Listo, entonces... Bueno, uno es que ustedes conocen esta guía, los tres no son nuevos en el programa, pero entonces recordarles que está la guía de profesores en el departamento. Esta guía pues se ha construido un poco, primero para que la información del programa no esté dispersa, sino que se centralice como en un solo lugar, por eso el tema de los formularios, y también como un poco definiendo lo que son en términos de procesos de calidad, lo que son los procesos y los procedimientos del departamento. Entonces, yo les voy a compartir el enlace, pero ustedes, pues yo creo que ya la conocen, es importante que vuelvan y le den una leidita, que tengan en cuenta ahí como los diferentes requerimientos. Están viendo que pasé a otra pestaña. Sí. Sí. Sí, sí. Entonces, aquí como para señalar con mayor precisión y que tienen que ver con la práctica, por ejemplo, en esa guía del profesor,
vamos a encontrar cuál es un formulario para solicitudes de novedades en prácticas pedagógicas, ¿cierto? Con este propósito y el enlace. La actualización de datos de los profes que siempre se hace cada semestre, también con su enlace. Los programas de curso, el enlace del formulario para subirlos. Las bases de datos de asignación de escenarios de práctica, pues cuando ya los hayamos definido. Las propuestas de actividades académicas en escenarios externos, cuando ustedes van a visitas o si van a hacer alguna salida, en fin. Entonces, esos son como algunos de los que deben tener en cuenta y que están ahí en la guía del profesor. Yo tengo una pregunta al respecto, Cristina. Sí. Es que con lo de los formularios, mi pregunta puntualmente es el tiempo de respuesta a una solicitud, especialmente empezando el semestre. Mi pregunta es eso, ¿cuánto tiempo pues espera uno como que le den respuesta a una solicitud que uno haga, por ejemplo, de un estudiante que no puede estar en la institución en la que se decidió o si se está solicitando cambio de grupo, bueno, todas las situaciones que se dan? Todo eso, bueno, yo debo reconocer que lo que se piensa con estos procedimientos es que la respuesta sea oportuna y pertinente. Sin embargo, este programa tuvo 3 cambios de coordinación el año pasado. Entonces, eso hizo que nada fuera oportuno ni pertinente. Bueno, no nada, muchas cosas, ¿cierto? No. Porque también a mí me ha tomado también un tiempo apropiar procesos, ¿cierto? Entonces yo como que a la ruta de los trabajos de grado yo ya me la sé y en esta la idea es que empecemos a usarla para empezar a trabajar con ella. También porque el volumen de correos es muy alto. Entonces estos formularios también tienen como esa intención de tener toda la información centralizada, identificar cuál se procesó y cuál no. Mientras que en eso hablábamos con el profesor Sergio ahorita y es como que es una avalancha de correos. Entonces como que responde un poquito, saco la cabeza y otra vez glu, 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 glu. Pues entonces el correo tampoco está siendo un mecanismo para la respuesta oportuna. Por ejemplo, la profe Astrid me mandó un correo no sé hace cuántos días. Vino ayer y le respondí presencialmente, apenas esta mañana le respondí el correo para que igual pues quede la evidencia de que se le dio respuesta al correo. O sea, primero obtuvo la respuesta presencial que por correo porque pues es eso. Entonces, la apuesta, profe, sí es empezar a atender los formularios, ¿cierto? Ahí ustedes comprenderán pues como todas las contingencias del año pasado y que eso, por supuesto, fue como dejando mucho esto de lado. También hay otros asuntos que están en la guía que es importante, que son el tema de los convenios, en caso de que ustedes identifiquen algún centro de práctica que podamos incluir a partir de 2025-2. Recuerden que 2025-1 vamos a hacer prácticas en las instituciones, ojalá en las que ya estamos, alguna pues en la licenciatura, por si hay la rotación de niveles, o en las que ya hay convenio, ¿cierto? Estos ya son pues algunas que son de las estudiantes que es importante. Ninguna estudiante debe hacer, eso no es por un asunto de la licenciatura, sino el reglamento de prácticas de la facultad. Las estudiantes para hacer la práctica en su lugar de trabajo deben hacer una solicitud al comité de carrera, entonces ahí está el formulario para hacer esa solicitud. Aquí está el formulario de registro de inconsistencias de matriculados, pero les voy a pedir el favor que no lo empiecen a diligenciar todavía porque estamos en la contingencia de la matrícula. Entonces, claro, en este momento ya no son 3 prácticas, sino todo el trayecto intermedio. Me di cuenta que práctica 3 también, entonces tendríamos pues 8 grupos con inconsistencias, entonces ese todavía no, sino cuando ya como que digamos, listo, ya toda la gente matriculó, ya ahora sí hay que verificar listos. El reporte de actividades académicas en escenarios externos si ustedes realizan y al finalizar del semestre se sugiere, yo les envié un correo en diciembre porque la Vicerrectoría de Docencia hace como un certificado de reconocimiento a los escenarios de práctica, entonces también tenemos un formulario para eso. Entonces, recordarles pues como en términos del departamento estos asuntos que pues vamos a estar trabajando en colectivo para que sí puedan funcionar. Lo segundo es los calendarios académicos, ¿cierto? Entonces, miren, estamos todavía terminando calendario 2024-2. Ese es un asunto que tiene que ver con este curso porque hay prerequisitos y correquisitos. Y el calendario académico 2025-1, la matrícula apenas será el 24 de febrero. Entonces, por eso también tengan en cuenta que las aulas que les programaron son solo para el mes de febrero. Ya en marzo, cuando estemos con todos los cursos programados, vuelven y cambian las aulas.
Bueno, y por acá más abajo están el calendario de regiones, que en el caso pues del Carmen, de Turbo, de Caucasia, están en procesos de ajustes y las clases inician a partir de la próxima semana, el 10 de febrero. Listo. La programación no es semanal como Medellín, no sobra recordarlo, sino la que nos envíen de regionalización y nos dan un módulo de consulta para eso. Está también entonces acá el calendario de las prácticas. En este sí vamos a hacer énfasis o en varias cositas. Una, aunque las estudiantes se supone que ya están en matrículas y en ajustes, ustedes ya conocen la particularidad de lo que nos pasó en la licenciatura y es que se necesita el levantamiento del correquisito, digamos, para el caso de práctica 5. Entonces, aquí están las fechas que debemos tener en cuenta, el 40% evaluado el 19 de marzo, los exámenes finales entre el 3 de junio y el 7 de junio. ¿Eso qué quiere decir? Que las clases son aproximadamente hasta el 31 de mayo, ¿cierto? Para que la semana que sigue se hagan esos exámenes finales. Bueno, y muy importante, la terminación oficial del semestre sería, en el caso de Medellín, el 16 de junio, ¿cierto? Entonces, es como límite para ingreso de notas, y en el caso de Oriente sería, perdón, de regiones, de las 3 regiones sería el 23 de junio. Entonces, igual, ahí pues ustedes han visto que por diferentes canales se ha compartido el calendario, creo que se los compartí también en el último correo. Aquí están todos los calendarios de la facultad para que ustedes los revisen, por favor. Bueno. Cristina, yo tengo una pregunta ahí. Yo también. La programación de las visitas nuestras a los centros de práctica en la región, en el caso mío de Turbo, ¿la determinan ustedes o uno hace una sugerencia? Porque como usted sabe, hay que viajar, no sé. Entonces, ¿cómo sería eso? Se solicitan con tiempo a través del formulario de reprogramaciones. Si ustedes han estado en otros cursos en las regiones, saben que regionalización de la facultad maneja un formulario donde, por ejemplo, por alguna razón yo no puedo ir esta semana el viernes, necesito que cancelen esa clase o que me la cambien de ese viernes para el sábado porque decidimos que vamos a hacer unas salidas el sábado. Todo eso es a través del formulario. Entonces, también las visitas a los centros de práctica se solicitan con tiempecito, sobre todo en el caso del profe Carlos Julio, que tiene que viajar pues a Turbo y eso implica tiquetes y demás. Sí, sí. Para el caso de Oriente y Bajo Cauca no va a ser tan difícil porque el profe es de allá de la región, pero se solicita con el tiempo, ¿cierto? Con ¿Y se hace la tiempo. solicitud de todas las visitas del semestre de una vez? Creo que es Lo que pasa mejor. es, sí, de todas formas en regionalización no se aprueban tantas visitas, entonces lo más recomendable es que se haga una ruta, que usted, digamos, vaya a clase y el día antes o el día después puede hacer varias visitas, porque allá no, en regionalización, como todos los recursos financieros son desde la dirección de regionalización, no de la facultad, no comprenden a veces eso de tener que hacer visitas a los escenarios de práctica, ¿cierto? Entonces, ha sido como una solicitud reiterativa desde la facultad y bueno, a veces hay casos más exitosos que otros, pero según la región también hay diferentes personas que programan, entonces eso sí es importante tenerlo en cuenta. A propósito, bueno, sí, pues dígame. porque está relacionada a la pregunta que tengo yo para las regiones y para Medellín. Se estableció un día para la práctica, es decir, los estudiantes dejaron un espacio, o se les recomendó como el semestre pasado, o es como en el semestre pasado que no se les recomendó nada y ellos se acomodaron como pudieron. ¿Cómo va a ser la metodología este semestre? Este semestre va a ser más o menos en la segunda lógica y más por los dos calendarios distintos. Entonces es difícil coordinar 3 cronogramas, ¿cierto? El del seminario, el del escenario y el de los otros cursos. Entonces, por ahora va a ser más un asunto de acomodación, digámoslo. Si encuentro una manera de resolverlo, porque las estudiantes también lo han preguntado, pues seguramente trataré de implementarla, pero por ahora no es tan fácil porque no tenemos los otros cursos ya matriculados. Sí, entonces, bueno. Es decir, que nosotros como docentes pues, del curso les decimos, bueno, mi disponibilidad para hacer las visitas son los lunes en la tarde, en la mañana o en la tarde, o mañana y tarde, y ya.
acordamos con ellos eso. Yo creo que ahí también tiene que entrar una tercera variable y es la institución, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo, Claro. es que si en una institución transición primero y segundo es en la jornada de la mañana, pues no vamos a hacer prácticas Toca en la mañana. tarde. Sí, obvio, pues no, obviamente con la disponibilidad de los centros de práctica, porque allá es donde vamos a ir, sino que el Y que semestre ustedes pasado tengan en tuvimos muchas cuenta, dificultades. pero tengan en cuenta, por favor, por eso tengo aquí proyectado el plan de estudios, es que ustedes no les programen como visitas en los mismos horarios en los que están programados los cursos del Sí, nivel. Si la estudiante se atrasó o se adelantó, eso ya es una cosa de la estudiante, ¿cierto? Pero si la Listo. estudiante está en práctica 5 es porque está en el nivel 5. Entonces, sí, la correspondencia que vamos a guardar es con el nivel 5. Porque claro, si usted dice, yo solamente puedo ir los lunes a las 8 de la mañana y el lunes a las 8 le quedó programado desarrollo de la actitud científica en la infancia, pues es que ahí ya hay una desarmonía institucional, ¿cierto? Entonces, No, en el espacio de la práctica tiene que ser, por eso claro. digo, o sea, uno hace la visita es el día que se escoge para la práctica. Por ejemplo, ellas van los miércoles en la mañana, supongamos. Entonces, los miércoles en la mañana serán las visitas, obviamente. Uno no va así a es. ir pues en los momentos en los que están en clases en la universidad, no. Se respeta el día, sino que acordar el semestre pasado ese día, los estudiantes eran como que, es que nos tenemos que acomodar a ustedes. Yo decía, es que no solamente a mí, son ustedes, soy yo y es la institución. Tenemos que poner a conversar 3 variables. Entre más variables, más difíciles de que todo se vaya pues como encaminado. Y una parte de la evaluación que hicieron las estudiantes del semestre pasado era que les parecía mejor y más efectivo cuando les sugerían que en la práctica se separaban 2 espacios en la semana. Ellos decían, ya uno sabe ahí que en ese espacio no matricula materias. Pues es una sugerencia de Sí, la yo evaluación. creo que Sí. cuando yo ya lleve por ahí 2 semestres de programaciones voy a desarrollar esa habilidad. Por ahora estoy desarrollando la habilidad de que los cursos no se les crucen. Pero eso tiene que ver Bueno, mucho. Era muy efectivo y a mí también me lo han dicho, pero claro, las 2 anteriores coordinadoras, digamos, tenían un poco más de trayectoria porque creo que la profe Teresita duró, no sé, 4 o 5 años, muchos años en la coordinación y la profe Laura también alcanzó a estar como 2 o 3 años. Como esta es la primera programación que me va a tocar, ahí nos va a tocar seguir teniendo pues listo, paciencia y sobre listo, todo listo. garantizarles a las estudiantes las condiciones y es que tengan escenarios de práctica, ¿cierto? Y que los cursos no se les crucen, que también fue un asunto que se vio bastante el semestre pasado. Bueno, entonces esto para recordarles los cursos, me parece muy importante, profes, yo sé que ustedes lo hacen, pero no sobra recordarles, que tengan en cuenta mucho también los cursos que son correquisitos y prerequisitos, que en este caso el prerequisito es que ellas se supone que vieron bien, mal, con paro, sin paro, vieron algunas cosas del desarrollo del pensamiento matemático en la infancia en el 4º semestre, que es un prerequisito de esta práctica y también del correquisito que va a ser didáctica del pensamiento matemático en la educación infantil. Recuerden que se levantó el levantamiento, se solicitó el levantamiento de ese correquisito. O sea que es posible que ustedes tengan a lo largo del semestre estudiantes que por X o Y razón no matricularon ese curso. Entonces ahí sí como que les pongo esa alerta para que ustedes tengan en cuenta, porque yo sé que cuando vamos a las prácticas tenemos también como unos supuestos, como, ay no, las estudiantes ya tienen estas bases y están desarrollando estas otras, pero con prerequisito en paro y correquisito levantado es posible que no tengan esas bases, entonces ahí ustedes pues Cristina, tienen que lo que, hacer el lo que pasa, acompañamiento. ellas tienen también la capacidad de olvido. Sí, además. Imagínense si cuando las condiciones son regulares tienen la Sí. capacidad de olvido, ha pasado todo esto ahora en estas condiciones atípicas. Profes, bueno, y para cerrar, quería aquí mencionarles varios asuntos. Yo sé que estoy hablando mucho, pero pues bueno, es igual también como para que recordemos. Entonces, ¿qué pasa con la programación 2025-1? Ya señalé varios asuntos. Uno, posiblemente ellas no matriculen el curso que está establecido como correquisito. Y ahí entonces habrá unas ausencias que ustedes seguramente tendrán que ir identificando. La programación se espera, los ajustes son hasta el lunes, que esto esté resuelto de aquí al lunes.
a las estudiantes se les envió un correo con la información de los cursos, los grupos, los horarios, los salones y los profesores, y se les dijo que mientras se logra organizar lo de la matrícula, asistan al curso en el que tienen intención de matricularse. Que se aclara que la matrícula oficial es la que le queda en el sistema, tampoco para que no lleguen estudiantes, es que yo vine aquí 3 veces y me tengo que quedar aquí, pues no vamos a tener grupos, entonces ahí la profe Astrid tiene 5 estudiantes y las demás se quedaron asistiendo con la profe Catalina, la matrícula oficial es la del sistema, eso es importante como que ellas lo sepan y que ustedes lo tengan en cuenta. En el caso de Oriente y de Caucasia y de Turbo, pues digamos que como vienen por cohortes y es más fácil, ¿cierto? Sí, sí, sí. También quiero decirles, profe, y recordarles, pues a mí me toca hacer esta tarea que no es muy agradable y es que finalmente los cursos se consolidan con la matrícula, ¿cierto? Entonces, si hay un comportamiento diferente a lo establecido en la matrícula, pues ahí tal vez haya algunas variaciones que se les informarán oportunamente. ¿Por qué lo digo? Porque el número de personas matriculadas en práctica 4 da para hacer 2 grupos, 5. Pero ustedes saben que a veces las estudiantes pues no siguen el ciclo y alguna cosa, entonces hay que esperar el comportamiento de matrícula como para confirmar 100% que sí tenemos el grupo, ¿listo? En Medellín, en las regiones como es por corte, digamos que no pasa eso. Bueno, vamos a esperar entonces qué me dice la profe Maribel para establecer ese contacto con los escenarios de práctica y la revisión que vamos a hacer entonces de las regiones. Pero ahí sí quiero pedirles pues el apoyo para que ustedes hagan como ese contacto inicial, al menos con quienes ya tenemos relación y ya pues si son escenarios nuevos, por supuesto yo también apoyaría. Recuerden, por favor, la entrega, el programa de curso, hay que realizarlo durante el primer mes. Recuerden que los criterios de evaluación deben ser socializados y acordados con las estudiantes. ¿Listo? Porcentajes, Sí, sí, sí. actividades evaluativas. Y ojalá la apuesta es a que el programa de curso, como ustedes lo vienen haciendo, sea colegiado, o sea, que ustedes que tienen los 5 grupos, 5 grupos de práctica 5, pues ojalá se pongan de acuerdo en cuáles son esas apuestas formativas según lo que ya se trabajó el año pasado en el programa de curso que presentaron las profes, que fue solo uno. O sea que se puede Hasta ahí vamos bien. Se puede presentar un programa de curso donde aparezcamos los 4 profesores. Claro. Era una de mis propuestas que traía para hoy, que nosotros los 5 porque nos falta el profe Marco Julio de Caucasia. Sí, los 5. Sí. Sí, esa sigue siendo una apuesta, es que haya, digamos, procesos colegiados o por núcleos, o en este caso, digamos, por nivel de práctica. No se nos olvide, por favor, que las estudiantes, además de estar en formación en su práctica como maestras, siguen en un proceso de formación académica. Entonces, por favor, no dejemos de lado los procesos de lectura y escritura, ¿cierto? Incluyan actividades de lectura y escritura dentro de su curso y también de desarrollo de las habilidades investigativas. Como decía la propia Astrid, un diario pedagógico es por ejemplo, un recurso que es muy importante para ese desarrollo de la reflexión, del análisis, de la perspectiva crítica. Entonces, incluyan dentro de sus actividades, por favor, tanto en las actividades académicas como en las evaluativas, procesos de lectura, de escritura y de fortalecimiento de las habilidades investigativas. Sí, como que no sea solo hacer planeaciones, llevarlas a cabo y ya entonces venga a ver cómo le fue, sino todo el proceso completo de lo que implica la formación académica. Bueno. Yo quería hacer una propuesta para nosotros, que sí, así como hicimos esta reunión hoy, tuviéramos 2 más, una a mitad de semestre más o menos y una antes de finalizar el semestre, como grupo pues de profesores de práctica. Pues para nosotros, creo que voluntariamente puede ser, para que esa conexión. Sí. Apoyo la propuesta. Falta una inicial de nosotros. Sí, para hacer el programa del curso. Sí. Nuestra inicial quise hacerla por nivel porque quiero como ubicarme mucho mejor en el proceso de práctica, pero también es importante ya, como dice el profe, más adelantado el semestre o finalizando, hacer una por trayecto, porque pues también hay unos propósitos como trayecto intermedio. Bueno.
Esta es una apuesta, digamos, que vamos a retomar en la licenciatura, y es que recordemos que la educación inicial tiene diferentes momentos, ¿cierto? Y si bien, como decía ahorita la profe Astrid, el pensamiento matemático, al menos el numérico, necesita algunos asuntos puntuales que se desarrollan en cierto momento del ciclo vital, no olvidemos, y esto no es solo para ustedes, sino para todos los cursos de la licenciatura, pues que estamos en una licenciatura que le apuesta al trabajo con personas desde la gestación, ¿cierto? Hasta los 5, 6, 7, 8 años. Entonces, también, si ustedes pueden incluir dentro de sus propósitos, dentro de sus actividades, algo relacionado con este desarrollo del pensamiento matemático, cómo se empieza a ver desde los primeros momentos, desde el primer año, el segundo año, vamos ganando en que en la licenciatura no se hable solo de los 5 años, ¿cierto? Porque estamos dejando muy de lado todos los otros momentos, tanto de ciclo vital como lo que es la educación inicial. Si el juego es una dimensión en la educación inicial, pues entonces, ¿qué juegos desde las matemáticas, por ejemplo, se pueden llevar a cabo con niños y niñas desde el primer año, ¿cierto? Entonces ahí A propósito dejarles de esa eso, invitación. como yo he dado el curso, lo he dado en el Oriente, el de didáctica del pensamiento, una de los trabajos que hemos hecho es con el cuento. El cuento, y la condición pues era cuento con que trajera ideas matemáticas, y aparecieron unas cosas sencillamente maravillosas que involucran a niños súper pequeñitos hasta de cualquier edad. El cuento fue, y les gusta mucho a los estudiantes, y se logró tener un arsenal de cuentos para niños casi desde los 2, 3, 4 años en adelante. Entonces ahí también ustedes, claro, a partir de sus trayectorias pueden compartir como esas estrategias. Todo esto que les conté como muy propio del nivel de la licenciatura. Ahora les voy a contar asuntos que son más generales de la facultad. ¿Listo? Entonces aquí hay una primera invitación que se hace desde el comité de prácticas, que justo hoy tuvimos comité de prácticas, y es recordar que la participación en las socializaciones de trabajo de grado pues son un asunto de facultad, y que estos estudiantes que hoy están en práctica 5 van a llegar allá. Entonces, que es muy importante extender esas invitaciones e insistir en que participen en las socializaciones. Previamente siempre se saca una programación con los temas, las aulas, entonces pues ustedes pueden orientar a que participen, por ejemplo, en procesos de trabajo de grado que tienen que ver con el área de este nivel, ¿cierto? Que es el desarrollo del pensamiento matemático, o también puede ser otras que ya les interesen, pero no olvidar como esto, pues que hace parte del proceso de práctica. El semestre pasado se nos quedó pues la socialización de las experiencias que íbamos a hacer en el hall, que las estudiantes pues diseñaron diferentes cosas. Yo quisiera que ustedes también ojalá retomaran esto, que algunas de sus estudiantes que ustedes sabían que iban a presentar en ese diciembre que no pudimos hacer, las inviten a su grupo ahora para contarles a las nuevas estudiantes de práctica 5 cómo fue su experiencia. Eso puede ser también una inspiración para, digamos, todo el proceso, para que desde ahora dimensionen qué es, hacia dónde van. Entonces, como no dejarlo de lado, no pudimos hacer el evento pues compartido todo el ciclo intermedio, pero como ustedes alcanzaron a preparar con las estudiantes, entonces ojalá puedan invitar a un subgrupo de esos o a 2 en estas pues próximas semanas cuando ya tengamos estudiantes. Entonces, como no dejarlo de lado, ahorita en este momento de inicio de semestre era como algo que quería sugerirles nada más, es una recomendación. Cristina, sí, yo había pensado en eso, pero pues ellas ya están muy dispersas, e incluso yo pensando en eso, yo les pedí que si me regalaban todas las fotos, el material, porque yo tenía el póster y me parece un ejercicio bien interesante, ¿cierto? Si no podemos convocarlas, si algunas ya están muy dispersas y no pueden o no quieren, como que nosotros hagamos el ejercicio, por ejemplo, para los ambientes de aprendizaje que a ellas les cuesta a veces, o las unidades didácticas o los proyectos, como presentarles, bueno, esto lo trabajamos el semestre pasado, y hacer como la socialización, y eso les da como más apertura a trabajar cuál es el sentido por ejemplo, de ambientes de aprendizaje, de unidades didácticas. Entonces eso me parece muy interesante.
Sí, la idea es como no perder ese ejercicio de preparación. Ustedes saben que también uno aprende como a conocer las estudiantes y pueden haber algunas que sí se dispongan pues para asistir. Bueno, y estas dos finalmente, que también son desde el comité de prácticas, entonces uno, desde el semestre pasado, en medio del paro, empezamos con lo de la revisión de la propuesta de reglamento. Ustedes, yo les conté, hay una propuesta de actualización del reglamento de prácticas, ¿cierto? Y se va a volver a retomar, ¿cierto? Entonces es posible que les llegue el correo para que sepan de qué se trata. Esta es una nueva versión del reglamento que lo que se quiere es, primero, que las personas que acompañan los cursos, por supuesto, lo lean, hagan sus aportes, sus observaciones, sus comentarios a esta propuesta y también las estudiantes y los estudiantes se acerquen a él. Entonces, para que lo tengan ahí también presente por si llega el correo, sepan de qué se trata. Y también desde el comité de prácticas, aunque no está definido, sí se está empezando a hablar de generar una socialización colectiva de trayecto intermedio. Así como se hace colectiva la de trabajos de grado, estamos es como identificando cuál podría ser la estrategia pertinente, porque digamos que en trayecto final es más claro, todo el mundo está haciendo trabajo de grado, independiente de los ejes, los temas y demás. Pero en el trayecto intermedio hay diferencias entre los diferentes programas, pero se mantiene todavía la idea de procurar una socialización colectiva de trayecto intermedio, que sería la primera semana de junio. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, profes, yo quería pues como conversar con ustedes sobre el nivel, quería recordarles cosas que ustedes ya conocen del departamento, la guía del profesor, los instrumentos pues que hemos dispuesto un poco para organizarnos y esta chorrera de asuntos varios. Nuevamente, pues agradecerles por la presencia y ofrecerles disculpas pues por lo que no se han logrado consolidar los grupos, pero bueno, fue muy rápido todo, entonces no alcanzó a hacerse levantamiento de prerequisitos y correquisitos antes de la matrícula. No sé si ustedes tengan alguna otra pregunta, comentario o algo adicional fuera de lo que conversamos. No, la pregunta mía era la misma de Cata, porque sí tuvimos muchas dificultades en el semestre pasado, que ahí es donde yo digo que se pusieron muy pesadas, porque ellas creían que era una responsabilidad y que nosotras no queríamos, que nos queríamos acomodar. Entonces hicimos claridades desde lo que pues planteó Catalina, eso me queda ya claro, que nos toca continuar como mirando a ver cómo nos acomodamos, las acomodamos. Y lo otro es que me parece, a mí me gusta mucho el trabajo colaborativo, me gusta mucho la propuesta de Carlos Julio, por ejemplo, yo fui pupila de Carlos Julio cuando estaban los talleres en la Nacional, eso me formó significativamente, entonces yo valoro mucho el trabajo que Carlos Julio hizo con nosotros los maestros. Me gustaría mucho que nos reunamos, sea virtualmente, pues como para facilitar el encuentro de todos, ese primer encuentro para que hablemos del programa, lo organicemos y dejemos todo listo y ya las otras reuniones también podemos como proponer las fechas de acuerdo ¿Y a tú la ya empezaste, profe? ¿Cómo? Que si ya empezaste este lunes el seminario, no, todavía no. Pues yo estuve allá en el aula organizando las guías, el trabajo, pero no, pues todavía no hay No estudiantes. asistieron. Sí, No, Ah, todavía está. bueno, no. bueno, porque mañana, pues yo voy a hacer lo mismo, voy a ir. Yo tengo una ventaja, es que los estudiantes parte fueron estudiantes en el desarrollo del pensamiento matemático, entonces las tengo en el WhatsApp. Entonces les Ah, qué dije, si bien. tienen la intención, entonces de pronto vayan. No, quería saber eso, profe. Ah, sí, Ay, muy no, no. importante sí que lo manejemos en ese término, es intención de matrícula, porque no podemos garantizarles que van a quedar matriculadas en el grupo 1 o 2, ¿cierto? Sí, Sí, no, inclusive yo fui muy, como les dije, no se preocupen, o sea, hay dos grupos. Con seguridad ustedes tienen cupo en alguno de los dos grupos, o sea, no les dije como que es que se van a matricular, no les dije, hay dos grupos para que ustedes se repartan equitativamente. Entonces, bueno, yo insistiré en eso No, mañana también.
Cristina, Bueno, en no, los muchas correos que yo gracias. les envié, qué pena, profe, en los correos que les envié está también el correo del propio Marco Julio, pues por igual para que lo sigan invitando. Ojalá logren la próxima oportunidad sumarse y construir en colectivo. Entiendo que es la primera vez que él va a acompañar Práctica 5 allá en Caucasia. Ha acompañado otros cursos, también de otros programas, él es de allá de la región. Entonces, muy importante, pues, si logramos como acompañarlo, y más porque ustedes saben que una cosa es hablar del desarrollo del pensamiento matemático, de la educación ambiental, pero otra cosa es en la licenciatura en educación infantil, donde tenemos una población Claro, tan sí. particular. Bueno, no. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por invitarnos a esta reunión, por las claridades. A mí me parece muy importante, pues, al inicio del semestre, como todo lo que usted nos acabó de presentar, aunque nosotros conocemos mucho de esos temas, es importante como volver a recordar, reunirnos. Entonces, muchísimas gracias por todas esas claridades. Sí, también muchas gracias y me parece que es una forma excelente de iniciar y me encanta que tenga el carácter de grupo porque el asunto educativo no es de un solo profe, sino que es de un colectivo. Y eso me encanta. Y Cristina, no, muchas gracias por la Bueno, convocatoria y a Cata y Carlos Julio,